Bien, el tema que vamos a considerar seguidamente es de los decibeles y los instrumentos que miden en decibeles. Vamos a comenzar planteando lo siguiente. Supongamos que tenemos una red de dos puertos, un puerto de entrada y un puerto de salida, que se aplica un valor de potencia a la entrada y que esta red es capaz de suministrar un cierto valor de potencia a la salida de la misma. Se puede definir la ganancia en veces de la red, la cual simplemente es la relación entre salida y entrada. Y bueno, al considerar, por ejemplo, el problema de un sistema que consiste en varias de estas redes colocadas en cascada, si cada una de ellas tiene definida su ganancia en veces, la ganancia total del sistema resulta ser el producto de las ganancias parciales en veces de cada uno de los bloques. Ahora bien, si en lugar de tomar la relación en veces de cada uno de los bloques, tomamos el logaritmo de esa relación, la ganancia total del sistema, el logaritmo, resulta ser una suma. Lo que era un producto se lo transforma en una suma. Y evidentemente es más fácil sumar que multiplicar. No parece una ventaja significativa en la actualidad, pero esta resultó ser una ventaja muy buena para quienes trabajaban en el diseño y construcción de los primeros sistemas de comunicaciones. Bueno, un poco más adelante, digamos. Por ejemplo, las redes telefónicas. Ocurre que en esa época no existían las computadoras digitales, las calculadoras, y a lo sumo se disponía de reglas de cálculo, y la mayor parte del trabajo de diseño y desarrollo debía hacerse en forma manual y con papel y lápiz. Entonces, así es como aparece la necesidad o conveniencia de definir algún tipo de unidad de medida relativa de base logarítmica. Y por esa razón, y por otras razones que se explicarán un poco más adelante, de allí surge el decibel. Vamos a ver algunas definiciones. Bueno, entonces, se define el decibel, la ganancia en decibeles de una red, simplemente es 10 por el logaritmo de salida sobre entrada. También se pueden usar los decibeles para definir el salto del nivel de salida. Por ejemplo, supongamos que tenemos un generador, y que ese generador tiene un ajuste que permite variar el nivel de potencia de salida entre dos valores. Es posible expresar ese salto de potencia entre los dos niveles de la misma forma, o sea, 10 por el logaritmo de, por ejemplo, PS' respecto de PS. Bien, el logaritmo es logaritmo decimal. Vamos a ver el tema de decibeles de potencia para decibeles de tensión. Entonces, la expresión de los decibeles de potencia, 10 por el logaritmo de P2 sobre P1, podría desglosarse expresando las potencias a través de las relaciones entre la tensión, el cuadrado de la tensión que hay que aplicar sobre una resistencia para disipar determinada potencia. Aplicando la propiedad de los logaritmos, esto puede desglosarse de esta forma. Tenemos acá 10 por el logaritmo del cuadrado de la relación de tensiones más 10 por el logaritmo de la relación de resistencia. Si este cuadrado lo traemos acá adelante, nos queda esta expresión. Entonces podemos reconocer, por un lado, los decibeles de potencia, 10 por el logaritmo de la relación de potencias, e integrando o dentro de esa expresión está implícita
o están implícitos los decibeles de tensión. 20 por el logaritmo de la relación de tensión. Bien, los decibeles de potencia y los decibeles de tensión pueden llegar a ser numéricamente iguales. Y eso se daría en el caso de que R1 y R2 sean iguales. Por ejemplo, una red en la cual la impedancia de salida y la impedancia de entrada son iguales, da exactamente lo mismo determinar la ganancia en decibeles del sistema, relacionando las potencias o relacionando las tensiones. ¿Sí? Ahora, esto es bastante común en muchas situaciones, o sea, sistemas que poseen igual valor de impedancia de entrada que de salida, pero no siempre es así. O sea, no siempre se cumple que si, por ejemplo, un determinado sistema tiene tantos dB de ganancia de tensión, por ejemplo, qué sé yo, 10 dB de ganancia de tensión, eso no significa que necesariamente también gane 10 dB de potencia. Eso solo será así si las impedancias son iguales. De lo contrario, no. Bien, entonces, resumiendo, si tenemos una red en la cual podemos definir los valores de resistencia de entrada, tensión de entrada y potencia de entrada, y resistencia de salida, tensión de salida y potencia de salida, tenemos la ganancia en decibeles de potencia, tenemos la ganancia en decibeles de tensión, y podemos decir que los decibeles de potencia son iguales a los decibeles de tensión más 10 por el logaritmo de la relación de resistencia. En el caso específico de que las resistencias sean iguales, dado que 10 por el logaritmo de 1 es 0, los decibeles de potencia equivalen a los decibeles de tensión. Bueno, acá tenemos una tablita en la cual podemos ver cuánto es en veces la relación de potencias o de tensión para cada valor específico en decibeles. Hay algunos valores significativos. Por ejemplo, 0 dB implica una relación de 1 tanto en potencia como en tensión. 3 dB implica duplicar la potencia, pero no así la tensión, porque claro, como la potencia está en función del cuadrado de la tensión, para yo duplicar la potencia no necesito duplicar la tensión, solamente aumentar en una relación 1,41. Si duplicamos la tensión, eso implica cuadruplicar la potencia. Bueno, evidentemente 3 dB duplicamos, menos 3 dB venimos a la mitad en potencia. Otra cifra significativa que después la vamos a usar, 30 dB. 30 dB es 1000 veces en potencia. Ténganlo presente porque eso lo vamos a emplear dentro de un ratito. Bueno, el decibel no es la única unidad relativa que existe. Tenemos, por ejemplo, el Neper. El Neper se define a través de la relación, el logaritmo natural de la relación. ¿Sí? Pero el Neper en realidad no tuvo difusión, no se usa más allá de ámbitos puramente formales o científicos o académicos. Ustedes pueden encontrar el Neper en algunos textos de comunicaciones, pero siempre limitado, digamos, al campo de los libros, la literatura. En la práctica se usa el decibel. Se ha generalizado el uso del decibel. ¿Por qué? Bueno, uno de los principales componentes de una red de comunicaciones telefónicas es la línea de transmisión que une los nodos de la red. Como siempre, cuando se implementan nuevas tecnologías, estas siempre se hacen sobre la base de las existentes. Los primeros sistemas de redes telefónicas se hicieron o se implementaron sobre la base de lo que existía anteriormente, que eran las redes telegráficas. Siempre ocurre eso, ¿cierto? O sea, por ejemplo, cuando empezó a difundirse el tema de Internet, la primera manera, digamos, de
las primeras redes de Internet se canalizaban a través de la red telefónica. Un poquito más acá en el tiempo, a través de las redes de distribución de televisión por cable. Recién en los últimos tiempos se han empezado a implementar redes específicas para Internet, como son las de los tendidos de fibra óptica, que, bueno, en algunos lugares se están implementando ya. Pero bien, las primeras líneas telefónicas se hicieron sobre la base de las líneas telegráficas preexistentes. Si ustedes salen fuera del ámbito de la ciudad universitaria, ¿eh? Todo a lo largo de la avenida Cruz Roja Argentina corren las vías del ferrocarril. Y a lo largo de las vías del ferrocarril están los restos de la red telegráfica que alguna vez funcionó. Aquí podemos ver un poste de esa red y colgando del poste algunos restos depredados, digamos, de los conductores, de los cables utilizados. Bueno, acá tenemos un trozo que hemos tomado prestado y hay una curiosidad respecto de esto. Acá tomo prestado de la heladera de mi casa un adorno, de esos que vienen con imán, y bien, el alambre resulta ser de hierro. Es hierro, no sé si lo sabían. ¿Por qué? Ya lo vamos a explicar. Bueno, el diámetro del alambre es de un poquito más de 4 milímetros, corresponde a un calibre normalizado, calibre 6, 4,11 milímetros. Y la razón de emplear alambre de hierro es muy sencilla. Digamos, para un sistema de comunicaciones primitivo como los primeros sistemas telefónicos donde no había electrónica, el problema de la atenuación de una línea era bastante importante. O sea, no existían los amplificadores, entonces había que tratar de tener líneas que que tuvieran la menor cantidad de pérdidas posible. Esto particularmente se hacía importante en las líneas tendidas entre distancias o locaciones alejadas, entre dos ciudades, por ejemplo. Entonces, la forma de bajar la atenuación era utilizando alambres de sección más gruesa. Y bueno, se conocía el cobre, por supuesto, pero el hierro es más barato que el cobre, entonces, digamos, es más fácil de manipular y trabajar y está más disponible, de manera que por ese motivo se usaban conductores de hierro, simplemente para tener líneas de bajas pérdidas. Bueno, un par telegráfico telefónico convencional se tendía a través de los postes en pares. Normalmente los pares se disponían de manera, digamos, de que entre cada conductor hubiera un pie de separación. ¿Por qué un pie? Bueno, esto tiene origen en el mundo anglosajón y bueno, esas son las unidades de medida que se utilizaban en Estados Unidos, en Inglaterra, en fin. Bueno, decidieron en algún momento tender los cableados separando los conductores entre sí un pie. Cada par telefónico telegráfico, un pie de separación. ¿Cuánto vale la impedancia de una línea bifilar balanceada? Ustedes esto lo deben haber visto en el curso de, ¿cómo se llama? De medios de enlace. Sabrán que la impedancia característica de un par bifilar balanceado es 2,76 por el logaritmo de 2 sobre S por S sobre D, donde S es la separación entre los conductores y D el diámetro de cada conductor.
decíamos que el calibre del alambre utilizado es el calibre 6, el diámetro es 4,11 milímetros. Entonces, si hacemos el cálculo de la impedancia, el diámetro del alambre, repetimos, 4,11 milímetros, la separación entre conductores es un pie son 12 pulgadas, que equivalen a 305 milímetros. El cálculo, que cualquiera de ustedes lo puede ejecutar, conduce a un valor de 600 ohms. Tenganlo presente, este es un valor que al cual nos vamos a referir más adelante en esta misma presentación. Bien, al hacer los tendidos dentro de las ciudades, como las distancias eran más cortas y las atenuaciones ya no eran tantas, era posible utilizar cable de cobre. Entonces, el cálculo de la impedancia de un par telefónico balanceado de cobre, utilizando alambre calibre 16 y haciendo la separación entre los conductores de 4 pulgadas, conduce también a un valor de 600 ohms. Bien, 600 ohms terminó siendo el valor de impedancia utilizada por casi todos los elementos utilizados en la técnica de la telefonía y de la radiotelefonía. Por ejemplo, acá tenemos un viejo auricular, pero eso ha subsistido en el tiempo y todavía se usan. Acá tenemos un moderno auricular de alta impedancia, de alta calidad, 600 ohms. También, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los micrófonos, es un valor de impedancia que se ha tomado como un estándar en la industria de la radiotelefonía, 600 ohms. Y en todo lo que sean aparatos e instrumentos de medición usados en la industria, por ejemplo, acá tenemos un generador de señales, y acá se ve impedancia de salida 600 ohms. Bueno, volviendo al tema, digamos, por el cual planteamos esto. ¿Por qué el decibel? Ocurre que un tramo de línea bifilar, como la que acabamos de definir, de 1 milla de longitud, tiene una pérdida aproximada del 10%, o sea, pierde un 10% de amplitud al cabo de 1 milla. ¿Sí? Ocurre que, si vamos acá a la tablita esta, acá, si la amplitud de la tensión decae un 10%, eso equivale a una atenuación de 1 dB. Es decir, 1 dB resulta ser la atenuación de una línea de transmisión bifilar, telefónica, clásica, y bueno, simplemente por eso se tomó el decibel como unidad práctica, porque de alguna manera representaba algo tangible físicamente. Eran las pérdidas presentaban un tramo de 1 milla de longitud del par telefónico, telegráfico. ¿Sí? Bueno, los pares balanceados han ido evolucionando con el tiempo. Del par desnudo inicial, paralelo, se pasó al par trenzado. La necesidad, digamos, de utilizar par trenzado tiene que ver con lo siguiente. Al tender las líneas telefónicas en las ciudades, las líneas iban normalmente cerca de las líneas de alimentación eléctrica. Entonces, para impedir, digamos, la interferencia de la línea eléctrica sobre la línea telefónica, se recurrió a el truco de ir, cuando las líneas eran de cable desnudo, de ir transponiendo los cables cada una cierta distancia, y al implementarse los cables, digamos, envainados, el par se trenzaba por el mismo motivo. Del par trenzado, cable único de un único par, se pasó a cables de múltiple cantidad de pares, a medida que las redes fueron incrementando en tamaño y cantidad de abonados. Y bueno, el último eslabón en el desarrollo de la línea bifilar lo constituye el cable UTP. El cable UTP no se usa para redes telefónicas, pero es un ejemplo, digamos, de cable línea balanceada bifilar
que de amplio uso en la actualidad. La impedancia ya no es 600 ohm, en particular el cable UTP tiene una impedancia de 100 ohm, por si no lo sabían. Este es un dato importante que lo sepan porque lo vamos a utilizar. Tenemos una actividad práctica en la cual vamos a hacer un ensayo sobre un cable UTP programada para más adelante. Pero digamos que el cable UTP sería el último eslabón en el desarrollo de las líneas bifilares.